Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más de la asignatura Antropología de la Educación aquí en la Universidad CETEC, correspondiente al segundo cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. Vamos a dar inicio con nuestra tercer clase en donde vamos a hablar de la relación educativa. Ojo, porque el tema es corto, pero es profundo. ¿Sale? Entonces vamos a tener mucho cuidado en algunos conceptos y quiero que vayas tomando nota para que no nos pase factura en absolutamente nada. ¿Sale? Entonces vamos a dar paso al tema del día de hoy. Como te comentaba, el tema es la relación educativa. En cuanto a subtemas, tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? El 3.1, el 3.2 y el 3.3. El 3.1 nos habla de las estructuras y cualidades de la relación humana. El 3.2, los supuestos antropológicos de la relación humana, y el 3.3, las características de la relación educativa. ¿Sale? Entonces, en este sentido, debemos de recordar lo siguiente. La relación educativa entre qué y qué, entre la antropología y la educación. ¿Sale? Anótale ahí, relación educativa, relación entre antropología y educación. ¿Ok? Estructuras y cualidades de la relación humana. Bueno, en cuanto al tema 3, eso es lo importante, ¿sale? En cuanto al tema 3.1, relación humana. Ahí nos vamos a centrar para que te puedas dar cuenta qué es la relación humana, ¿no? En el 3.2, supuestos antropológicos de la relación humana. Así tal cual, todo el tema no lo vamos a chutar. Y el 3.3, características y relación educativa. Así que en tu cuaderno te debe de quedar algo más o menos así. ¿Sale? Para que lo tengas ahí anotado como lo realmente importante. Entonces, y en ese sentido, vamos a dar paso al tema número 3. Primero, quiero que veas esto, la imagen. ¿Sale? Quiero que notes un poco cómo es que se está desarrollando o qué se está desarrollando en la imagen. Ahora, vamos a contextualizar un poco y vamos a hablar un poco para llegar a entender cuál va a ser la relación educativa. El ser humano, ojo con lo que te voy a decir, el ser humano es el único animal que no nace entero. Te lo subrayo. El ser humano es el único animal que no nace entero. Ay, no, como que no se ve muy bien. Listo. Ni termina nunca de enterarse. No de enterarse de conocimiento, sino de enterarse de integrarse. Así, podríamos decir que el inacabamiento humano está presente de forma constatada, pues el ser humano es capaz de ser más y mejor en suma, es capaz de crecer sin límites ni techo, mas somos los humanos cuanto más y mejor conocemos.
y cuanto más y mejor queremos. Ojo, porque aquí tienes dos preguntas de examen, ¿ok? Entonces, el ser humano, qué nos quiere decir Barrio ya en el 2013? Que existen dentro de la naturaleza algunas especies que llegan a su clímax a la consumación de la propia especie. Por ejemplo, los leones que llegan a una consumación normalmente son leones alfa. Pero en el caso del ser humano, entre más conoce y mejor lo aplica o lo desarrolla, sigue creciendo. El ser humano no tiene límites. Por eso la evolución de cada persona dictamina o marca la evolución de sus futuras generaciones. El ser humano es capaz de crecer gracias a las expectativas de potencialidad que la educación tiene de él y únicamente gracias a una educación fundamentada, este ser humano puede llegar a desarrollarse de forma sustancial. Ojo con lo que te voy a decir. El ser humano es capaz de crecer gracias a las expectativas de potencialidad que la educación tiene de él. Crecer gracias a la potencialidad que la educación, que las expectativas de educación se tienen sobre él. Ahorita te voy a dar un ejemplo. Eh, cuando hablamos de una educación de forma sustancial, estamos hablando que el ser humano, además de tener un- una construcción física, también tiene una construcción cognitiva, psicológica, que a partir de estas dos construcciones se espera que sí, una persona, un ser humano, pueda llegar a alcanzar o pueda llegar a desarrollar o pueda llegar a romper las barreras de lo que se tiene establecido como educación. Ojo, ¿eh? Sígueme en el viaje y no te pierdas. Es bien sabido que la educación, bueno, actualmente, ¿no? Porque ahorita vamos a revisar un punto antropológico y quiero que te des cuenta cómo es diferente. Es bien sabido que la educación tiene por motivo el crecimiento de la persona más allá de los posibles elementales pertenecientes a la raza humana como especie, como son el raciocinio o el lenguaje. Tal vez no deberíamos obviar este último aspecto, el del lenguaje, ya que la perspectiva del ser humano como ser capaz de lenguaje, como ser gramático, puede colaborar a estructurar una primera base antropológica lo suficientemente sólida como para plantear nuevos escenarios de aprendizaje y perfeccionamiento, así como formas o modelos pedagógicos mejorados. Qué queremos decir en este párrafo? ¿O qué nos quiere decir López Herrerías en el 2001? Que la educación se convierte en este medio por el cual los seres humanos que llegamos a desarrollar el raciocinio, los procesos superiores del pensamiento, reflexión, análisis, síntesis, eh, discernimiento, a medida que los desarrollamos, y que pasamos de un lenguaje primitivo, por decirlo de alguna forma evolutiva, pasamos de este lenguaje primitivo a un lenguaje de la lengua de Cervantes, por ejemplo, que es más culto, que es más fino, que es más puro, que es más refinado. Podemos también sentar las bases de los futuros o de los siguientes, de las siguientes generaciones de seres humanos. ¿A qué me refiero? Que si nos desarrollamos dentro del marco
contexto en donde este tipo de situaciones como el raciocinio y el lenguaje son primitivos, son básicos, mejor dicho, son básicos o están en vías de desarrollo, no será lo mismo la manera en la que nos desarrollemos en un contexto en donde el raciocinio y el lenguaje sean más sofisticados. El lenguaje pudiera ser el primer aspecto o el más elemental del ser humano. Si algo diferencia a este, bueno, si estamos hablando de estos modelos de transmisión de la educación, ¿no? Si algo diferencia a este, o sea, el lenguaje del resto de animales, perdón, si algo diferencia al ser humano del resto de animales es el lenguaje. Otros animales son capaces de comunicarse, incluso de vivir de forma conjunta en manada, pero no son capaces de generar ni lenguaje ni cultura como tal como describe Arendt en 1992. Mediante las palabras y los actos nos insertamos en el mundo humano y comenzamos a estimularnos al interactuar con los demás. El lenguaje es así, nuestro primer medio de socialización, de apertura y presentación con el mundo al que llegamos. Permíteme tantito, porque te lo voy a poner aquí subrayado. No sé qué pasó ahí. Una, literalmente una mala selección, no elección. Ok, dentro del proceso educativo, a su vez, entran en valor diversas consideraciones, perdón, como son el momento histórico en el que se desarrolle el mismo, ¿no? Este proceso educativo va a depender del momento histórico. No será lo mismo, ejemplo, aprender matemáticas durante un proceso bélico de guerra que aprender matemáticas en un congreso internacional por la paz. No, no es lo mismo. El entorno, su cultura, determinan la manera en la que una persona puede educarse de manera antropológica, no visto desde un punto de vista antropológico. No menos importante es el educador, el encargado de desarrollar y mantener, perdón, el proceso educativo abierto de forma consecuente, cabal y razonado. ¿Por qué? Existen muchas, esto lo vamos a llevar a un punto de vista coloquial. Existen muchas situaciones en donde dicen, oye, es que estoy pagando 7,000 pesos mensuales de la escuela, está en una buena zona, mis hijos les gusta mucho, tienen ganas de aprender, pero parece ser que el maestro no me está dando resultados. Ya evaluamos todas las posibilidades, este, y creemos que esa puede ser la razón. Y otra es que en el contexto, en el momento histórico, a ver, vamos a poner un ejemplo. 1900, no, vámonos a la época de Aristóteles, cuando Aristóteles era el non plus ultra de la filosofía y de los elementos educativos de la Grecia antigua. Estamos en Alejandría, estamos educando al príncipe y el contexto es guerra, es expansión, es que el príncipe reciba la educación dentro de su cuarto para que no tenga que salir, para que no tenga que ser expuesto. Y años después este príncipe se convierte en uno de los grandes conquistadores de la historia. Estamos hablando de Alejandro Magno.
¿De qué depende que esta relación antropológica con la educación se llegue a dar? Que el docente tenga la certeza de conocer qué elementos de la antropología de la persona que está en el proceso educativo van a converger o van a ser transversales o van a ser símiles o van a contrastar para darle un mayor auge a esta parte, ¿no? De la relación educativa. El ser humano, ojo, el ser humano es un ser educable. Supone consecuentemente comprender que el ser humano es y puede llegar a ser. ¿Ok? La relación entre educación y antropología es más que evidente. En todo modelo educativo subyace un modelo antropológico. Así, la especificidad del ser humano como ser cultural manifiesta de forma directa la vinculación entre la antropología y la educación. Ojo con esta parte que vamos a platicar. La relación entre educación y antropología es más que evidente. En todo modelo educativo yace un modelo antropológico. ¿Hacia qué? Pregunta. Quiero que me la contestes. Pregunta número 1. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién se dirigen los modelos educativos? Listo. Vamos a la siguiente diapositiva y quizás nos va a dar un poquito más de parámetros. La educabilidad como concepto surge o se nutre de la capacidad humana para el aprendizaje. En este sentido, y apoyándonos en Gehlen de 1986, podríamos indicar que entran en juego dos aspectos a nuestro juicio, pues sí, fundamental, a saber, aplicación y disponibilidad. ¿Ok? Estos son los dos elementos que van a entrar en juicio, aplicación y disponibilidad. ¿A qué nos referimos? Que la educabilidad se nutre de la capacidad humana del aprendizaje, pero depende o existe una variabilidad, nos van a arrojar una variabilidad de acuerdo de la aplicación y la disponibilidad de dos o tres o más o cuatro sujetos. Por ejemplo, el proceso vital humano presenta una oportunidad innegable hacia el crecimiento, por obvias razones, por evolución. ¿Sale? Te lo subrayo de otro color. Probablemente no venga en el examen, pero es importante en este momento. Este mediado por el aprendizaje, crecimiento, dispone de un alcance operativo y funcional que posibilita a la persona para objetivar su medio y potenciar su desarrollo. Es decir, el crecimiento está supeditado a que la persona o el ser humano esté consciente, perdón, esté consciente del proceso que va a adquirir o del proceso que está afrontando. En consonancia, se trata de otorgar valor al desarrollo humano, crecimiento, sin obviar la premisa fundamental que Gehlen expone. El hombre, ante todo, es un ser con condición de carencia. Ojo con lo que nos expone el autor. Te lo voy a anotar aquí porque quiero que me lo pongas en la... que me lo describes en la clase en vivo, ¿eh? Me voy a ir tantito. Ok, anota la frase número 2, ya tenemos la pregunta número 1, y esta no es pregunta, esta va a ser un desarrollo. El hombre de esta frase, el hombre, anótale por favor, ante todo, es un ser con condición de carencia.
En este sentido, su crecimiento y desarrollo consecuentemente permite minimizar las mismas. Ojo, yo le voy a anotar aquí desarrollo, te lo voy a poner y le voy a poner una flechita para que tú estés consciente de lo que, de un poco de lo que quiero entender. Así anótale. Anotas la frase, anotas desarrollo y ahorita lo vamos a platicar. Ojo que ya estamos hablando de un concepto de educabilidad de manera antropológica, ¿no? Como este medio por el cual se sirve la antropología o los seres humanos para transmitir su cultura, sus normas, su moral y sus tradiciones. Ahora, vámonos con el tema 3.1. Nos vamos a ir un poquito más rápido porque quería que se entendiera correctamente esta parte, ¿no? De la relación que tiene la educación con la antropología. Vamos a hablar de los supuestos antropológicos de la relación humana. Te voy a recomendar un libro, así tal cual, Supuestos antropológicos de la relación humana de Max Weber. Se escribe Weber. W-E-B-E-R. Ojo con lo que te voy a decir. Las relaciones humanas son los vínculos que se generan entre las personas y pueden ser interacciones espontáneas o vínculos permanentes. Te repito, las relaciones humanas son los vínculos que se generan entre las personas y pueden ser interacciones espontáneas o vínculos permanentes. Te subrayo para que lo tengas ahí, pues seguramente es pregunta de examen. ¿Qué tipo de vínculos puedo tener? Emocionales, afectivos, aversivos, etcétera, ¿no? Las diversas habilidades interpersonales como la comunicación verbal y no verbal, la empatía y la capacidad de escuchar a otros determinan los comportamientos necesarios para garantizar estas relaciones humanas. Resulta inevitable interactuar con otras personas. Si tú recuerdas lo que platicábamos la primera y la segunda clase, te darás cuenta de lo siguiente. Citamos la frase, el ser humano es un ser social por naturaleza en la primera clase. En la segunda clase mencionábamos, eh, o hacíamos, perdón, mejor dicho, hacíamos la pregunta sobre qué pasaría si un ser humano jamás tiene contacto con otro ser humano. Por ahí una compañera en la clase en vivo nos decía que no tendría la forma de desarrollarse, ¿no? Que quizás no hablaría, no caminaría, ya que muchas cosas, de acuerdo a Lev Vygotsky y a la aportación de su compañera, ya que muchas cosas de las que hacemos en el día a día, en la vida cotidiana, el ser humano las aprende por imitación sociocultural. ¿Sale? Entonces, en este sentido, podemos encontrar eh, que estas habilidades interpersonales se desarrollan dependiendo del contexto y se desarrollan dependiendo de la cultura y de la etnografía en la que cada ser humano se desarrolle. Entonces, entendiendo que el ser humano tiene la necesidad natural por su especie de interactuar con otras personas, eh, entre más esté en contacto con diferentes entornos, tendrá menores dificultades para desenvolverse en su entorno y en cualquier otro entorno. Los humanos son seres sociales por naturaleza que necesitan vivir en comunidad y relacionarse entre sí. A veces un individuo puede sentirse muy solo a pesar de estar rodeado de muchísimas personas. Por el contrario, una persona puede vivir sola y sentir que su vida está rodeada de compañía. Lo que determina este sentido es el tipo de relación que tiene un individuo con el resto de las personas. La naturaleza del ser social está vinculada con las relaciones que es capaz de generar. No basta con vivir agrupados a mayor o a menor proximidad física.
Es decir, no porque seamos muchos quiere decir que todos coincidimos en absolutamente lo prescindible, ¿no? Podemos estar a miles de kilómetros de distancia y un ser humano puede tener un vínculo afectivo fuerte, ¿no? Entonces, este primer supuesto antropológico que encontramos es el de la naturaleza humana. Los seres humanos no podemos ser seres aislados como quizá algunas especies de este planeta, sino que debemos de tener conciencia de esto, ¿no? Ahora, las relaciones humanas se dividen en dos grandes grupos, relaciones primarias y relaciones secundarias. Te lo voy a anotar aquí. Permíteme subrayar. Ok. Las relaciones primarias son los vínculos íntimos o cercanos del individuo. Ojo con lo que te estoy diciendo. Son los vínculos íntimos o cercanos del individuo en los que no hay un interés o una necesidad previa que haya dado lugar a esa relación, sino que los une el amor, el afecto o el aprecio por su calidad humana. Por ejemplo, las relaciones amorosas, familiares o las amistades. Ahorita apúntale ahí ejemplos de relaciones primarias. Parte 3 que vamos a desarrollar en clase. Ejemplos de relaciones primarias. Vámonos al segundo tipo de relaciones, ¿no? Las relaciones secundarias son vínculos bueno, anótale número 4, relaciones secundarias, ejemplos de relaciones secundarias. Ok. Y número 5, que vamos a iniciar, la vamos a cambiar por la 3 que es un vínculo, para que nos quede claro, ¿no? De manera sociológica y antropológica. Ok, relaciones secundarias son vínculos de nueva forma en los que no intervienen las emociones afectivas, sino que los une una relación de conveniencia o de utilidad. Por ejemplo, la relación entre un gerente y un empleado, un maestro-alumno, un doctor y un paciente. Ambos tipos de relaciones son necesarios y complementarios para el desarrollo de la vida del individuo en sociedad. Puede suceder que ambos tipos de relaciones existan en simultáneo. Por ejemplo, cuando una relación comienza siendo de tipo secundaria y se convierte en primaria sin dejar de compartir el entorno donde se desarrolla el vínculo primario. Es decir, una nos puede llevar a la otra y la otra nos puede llevar a la una. ¿Sale? Ahorita te lo voy a explicar en la clase en vivo. Ok, vamos a la siguiente diapositiva, ya estamos por terminar. Vamos muy bien, ya llevamos algunos elementos que vamos a revisar, pero ojo con lo que te voy a decir. Estos primeros supuestos antropológicos de la relación humana están basados en la propia naturaleza del desarrollo evolutivo de los seres humanos. ¿A qué me refiero? Ahí están implícitos. Si tú eres docente de preescolar o de primaria, incluso en secundaria, puedes llegar a observar cómo es esta dinámica de intercambio educativo antropológico, donde a la hora de la comida, en los centros escolares, a la hora del receso, a la hora de la entrada y a la hora de la salida. Ahí es donde tú como docente te puedes dar cuenta de la actividad social humana que está desarrollándose en ese momento dentro de tu institución o tu centro de trabajo. ¿Cuáles son las características de las relaciones humanas? Están desarrolladas de acuerdo a su complejidad, lo que hace necesario analizarlas en diversos campos de estudios. Por ejemplo, la pedagogía, la antropología, la filosofía, las matemáticas, las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, etcétera.
La base de toda relación humana radica en que el individuo necesita sociabilizar y pertenecer a un círculo que le resulte sano a fin de mantener un equilibrio físico y emocional. Sin embargo, dependiendo del ámbito, ya sea laboral, religioso, familiar, un mismo individuo puede desarrollar diferentes habilidades interpersonales. ¿A qué me refiero con estos supuestos antropológicos de la relación humana que están encaminados a esto que te decía, ¿no? Primero, ¿cómo es que el ser humano se relaciona dentro de un grupo de seres humanos y cómo construye una sociedad? Y segundo, dependiendo del momento histórico, ¿sale? Primero, de acuerdo a la etnografía, segundo, al contexto histórico, y tercero, a la naturaleza evolutiva. Ok, entonces, vámonos a los siguientes, los supuestos antropológicos de la relación humana, el 3.2. En el orden puramente teórico, científico y filosófico, es, estamos en una época de humanismo, pero el signo de este humanismo es hasta el día de hoy el de la ignorancia, si bien es docta. ¿Por qué? Porque existe una consecuencia. Hay que estar bien alerta a la realidad de esta situación y no caer como se hace con demasiada frecuencia en el mayor de los peligros. ¿Cuál es? Hacerse ilusiones creyendo que se ha llegado y aún se está de vuelta cuando apenas se ha comenzado a caminar. ¿A qué me refiero? Ojo, voy a subrayar este párrafo porque lo vamos a desarrollar, lo vamos a volver a leer para que me des el ejemplo. Te voy a dar uno muy rápido. No caer en lo que se hace con demasiada frecuencia en el mayor de los peligros, creyendo que ya se llegó y que se está de vuelta. Es decir, el ser humano tiene un desarrollo evolutivo, ¿ok? Este desarrollo evolutivo no es de abajo hacia arriba, no es solamente de atrás hacia adelante o del centro hacia adentro, sino que tiene muchísimas vertientes, ¿no? Va en diferentes direcciones, todas al mismo tiempo. Cuando un hombre, por citar la palabra sin géneros, más allá del tema, cuando un ser humano, perdón, mejor dicho, cuando un ser humano cree que ya está consolidado, que ya está completo, está en un error, ¿sale? Esta frase de que aunque se esté de vuelta, que diga, bueno, yo ya pasé por ahí, únicamente me estoy renovando, me estoy actualizando. Cuando un ser humano cree esto, apenas está logrando un grado de conciencia de un desarrollo evolutivo. Lo que platicábamos, ¿no? Este supuesto antropológico de la naturaleza evolutiva. Sin embargo, ya tenemos ciertos saberes sobre el hombre, ¿no? De diferentes tipos que nos permiten abordar desde ellos el tema de las relaciones humanas. Es decir, ya exploramos a muchísimos hombres y vemos que existe una relación en cuanto a la vida que llevamos en este planeta, ¿no? No todas estas llamadas relaciones humanas lo son en sentido pleno y positivo. Es como un quid pro quo en donde hay que mantener un estatus balanceado, ¿no? Consiste en tomar por tales las que menos lo son, a saber, de las puramente sociales. Es decir, las relaciones humanas se entienden en tres planos o dimensiones fundamentales, a saber, que son las relaciones del hombre consigo mismo en el plano radical de su soledad. ¿Qué es lo que piensa un ser humano con respecto a él? Las relaciones interindividuales, que es la relación de un ser humano con otras personas, y estas dos constituyen lo que podemos llamar vida personal, es decir, lo que pienso cuando estoy solo y lo que pienso cuando estoy con otras personas. En este sentido,
existe la tercera parte, que son las relaciones puramente sociales, en donde ya sabemos que el ser humano piensa de manera autónoma, sabe lo que va a hacer con otro grupo social, y cuando llega a ese grupo social, puede integrarse a la dinámica del mismo. Es necesario un funcionamiento armónico de estas tres direcciones eh, de la relación humana, ¿no? Esta armonía ha sufrido una peculiar dislocación en el nombre actual y es uno de los aspectos más inquietantes de la crisis histórica que estamos viviendo, traducida en el gran fenómeno de la creciente socialización y masificación del hombre. ¿Por qué? Porque ya somos muchos y es diferente el estudio de una sola persona que el estudio de la interacción de muchas personas de manera autónoma, ¿no? Esa socialización es una deshumanización. ¿Por qué? Porque este proceso de deshumanización, existen tantas culturas, tantos valores y tantas morales que el ser humano tiene que desarrollar o que tiene que aprender, que le es más fácil decir la que yo utilizo es la correcta y todas las demás tienen sesgos, ¿no? Una nueva y enérgica interiorización del hombre es lo que se propone para poder llegar a este supuesto antropológico de la naturaleza evolutiva, llevarlo a cabo en absolutamente todas las culturas. Un reforzamiento y recualificación de las relaciones interindividuales o interpersonales a costa de las puramente sociales. Sale el dejarnos de ver como grupos segmentados, sino como una especie. En suma, es menester una restauración del peso y dignidad del poder vinculatorio y comunicativo de las relaciones humanas y propiamente como tales. Este es el repertorio de las cuestiones más importantes que, a juicio del autor, habría que desarrollar en torno al enorme tema de disertación. Vamos a revisar dos cosas. ¿Cuál es la relación educativa entre la antropología y la educación? Exige esta relación educativa, exige concordancia entre valores y sentimientos en cada puesta en escena, y es una forma de actuación comprometida y no neutral, ajustada, ojo, ajustada a los rasgos de carácter que determinan el significado de educación. Depende de cada cultura, de cada contexto, de cada país, de cada extensión de territorio. ¿Sale? Entonces, vamos a deslumbrar lo siguiente. ¿Qué necesitamos para este ajuste? Lo siguiente, miren, voy a hacer más grande esto y nos vamos a ir poco a poco. Las mismas actividades que realizamos para educar se realizan para otras muchas cosas. En la educación se enseña, se convive, se comunica y se cuida para educar. No es cada una de estas cosas por separado, ni todas juntas. ¿Ok? Enseñar, mostrar, no es educar, porque el principio de significado nos hace entender que hay enseñanzas que no educan. Cuidar no es educar, convivir no es educar, comunicar no es educar, ¿sale? Entonces, distinguir cualquier otro tipo de influencia, perdón, influencias negativas, educativas, perdón, exige la valoración pedagógica de diversos modos de conducta atendiendo al criterio de finalidad y significado. En definitiva, la relación educativa es educativa porque tiene la finalidad de educar y se ajusta al significado de esa acción en cada actividad. Cuando existe una, perdón, cuando existe una relación educativa, el fin primero y el fin último es educar, que exista un proceso educativo con la intención de que la naturaleza evolutiva del ser humano crezca. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio como el que hicimos la clase pasada sobre cuál sería el tipo de relación antropológica educativa ideal de un ser humano. Anotaré ahí el tipo, ¿cuál sería el tipo ideal de relación antropológica educativa de un ser humano? Y te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Tiene que ver con la utopía.
Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita en un momento en la clase en vivo.